de la patria. Señor secretario. Señor presidente, buenos días. Hemos recibido en esta secretaría los siguientes documentos respecto de la cuenta. Proyectos de ley. Dos proyectos, señor presidente. El primero, uno que se encuentra en segundo trámite constitucional en esta corporación y es el que modifica el Código de Justicia Militar en materia de duración en el cargo de ministros de Corte de Apelaciones que integren cortes marciales y que está asignado a boletín 12.63807. Enseguida, señor presidente, otro proyecto, esta vez de reforma constitucional, iniciado en moción de los senadores señor Allende y señor Montes, que elimina la suspensión del derecho a sufragio de las personas con discapacidad intelectual. Está asignado a boletín número 12.81607. Oficios, señor presidente, dos oficios. Uno del presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, señor Claudio Uribe, mediante el cual solicita que la comisión coloque en tabla el proyecto de ley que modifica la ley número 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, con el objeto de hacerla aplicable a los fiscales del Ministerio Público, y que tiene el boletín número 10.51107. Y un segundo oficio, señor presidente, un segundo documento del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Germán Codina, mediante el cual manifiesta su opinión sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que prestan servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud, que tiene el boletín número 12.06407 y que sus señorías tienen en tabla en el primer lugar para el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. A las solicitudes de poner en tabla algunos proyectos, lo vamos a analizar y ir viendo a medida que vamos avanzando con la planificación que tenemos ya estipulada por lo menos por los próximos 20 o 30 días, digamos. Así que buena disposición. Segundo, tenemos de los proyectos de ley, hay uno que ha llegado, que está en la cuenta, el que va en segundo trámite constitucional que modifica el Código de Justicia Militar. A mí me ha llamado el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el diputado Matías Walker, y también el diputado Soto, y me ha hecho presente la necesidad de verlo con cierta rapidez en función de que esto afectaría directamente al caso de la ministra Rutherford, que ella está ejerciendo la función de investigadora y resulta que se le acaba el periodo y lamentablemente por una disposición muy antigua no puede renovarse el periodo como ministra de la Corte Marcial. Entonces debiéramos resolverlo eso a la brevedad. Si le parece, para efectos de avanzar en ese proyecto mientras y sin alterar la tabla, podríamos invitar para la próxima sesión a el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para que nos pueda dar su opinión al respecto. ¿Les parecería, señor senadores? Así lo hacemos entonces. Para la sesión subsiguiente, por la del 12 tenemos que despachar responsabilidad penal adolescente y la del martes 13 podríamos ver ahí la opinión del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara. Bien, respecto a la tabla tenemos entonces en primer lugar iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y servicios de salud. ¿Tenemos al Ejecutivo autor del proyecto? Ah, una moción, perdón, es una moción. Perfecto. Es una moción parlamentaria. Agradecemos la presencia del diputado, autor de la moción por lo demás, y vamos a hacer pasar también al subsecretario de redes asistenciales que pidió venir como oyente, si le parece, a la comisión. Bien, diputado, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, estimados senadores. Agradezco la oportunidad y agradezco también el que se ponga en tabla este proyecto de ley que tiene ya un largo trámite. Soy autor de este proyecto de ley y he pedido el apoyo a otros diputados para que lo respaldaran. Brevemente quiero contarles que este proyecto de ley surge a partir de una preocupación con mi equipo en orden al aumento sostenido y veloz de las agresiones a las que habían sido o estaban siendo víctimas funcionarios de educación, profesores. Solo a título ejemplar teníamos estadísticas que hablaban de que entre el 2015 y el 2018 había más que quintuplicado el nivel de denuncias por agresiones de distintas naturalezas. Son Cartagena, una profesora agredida por la familia, el alumno, ¿no es cierto?, que casi pierde su ojo. El caso Chimbarongo, un profesor agredido con una silla metálica en la cabeza y así una sumatoria de casos a lo largo y ancho del país. A partir de ese tema nos
nos propusimos mirar la posibilidad de legislar al respecto. Consultamos la experiencia internacional y nos dimos cuenta que efectivamente existe, como especialmente en España, un tratamiento especial a los funcionarios del área de la educación y la salud en materia de una protección especial a propósito de la labor que realizan. Y además está el antecedente que ya nuestra legislación considera un tratamiento especial a distintos funcionarios. Es el caso de los fiscales, el caso, ¿no es cierto?, de las policías, y en el caso con los fiscalizadores, y es el caso concreto de los profesores, tienen un tratamiento especial. Por ejemplo, son las únicas escuelas que se les exige obligatoriamente estar acreditadas para formar tanto en salud como en educación. La manera en que tienen estatutos propios. O sea, con ello quiero dejar establecido que darles una protección legal especial no constituiría una excepcionalidad, sino que un tratamiento que ya tiene, ¿no es cierto?, fundamento en lo que nosotros tenemos en el país. En el transcurso de este proceso de construcción del proyecto, nos encontramos que los funcionarios asistentes de la educación, que hoy día son un heterogéneo grupo de profesionales, ¿no es cierto?, que va desde el auxiliar de menor rango hasta profesionales como psicólogos, asistentes de la educación, etcétera, nos dijeron: diputado, disculpe, pero también nosotros somos víctimas de agresiones. Y en el caso de los asistentes, ¿no es cierto?, que normalmente llamábamos paradocentes, ellos son la primera cara, de entrada, son quienes reciben y muchas veces son las víctimas primeras de estas agresiones. De manera que decidimos subir también, hacer más extensivo, ya no solo los profesores, sino al conjunto de los profesionales de la educación. Y en ese proceso nos encontramos con que también el problema se estaba dando en el área de la salud, ¿no es cierto? Tanto así que el gobierno en algún minuto tuvo la intención de hacer algo así como consultorio seguro, pero cuando se encontraron, y eso lo agradezco, con que yo ya había con bastante antelación hecho el proyecto en esa dirección, tuvieron la gentileza de darle patrocinio y dijeron: tal proyecto. Entonces, luego discurrió que nos fuimos a la Constitución, a la Comisión de Constitución de la Cámara, y allí, gracias a la expertise de nuestros colegas, se mejoró, a mi entender, sustancialmente el proyecto original. Se mejoró porque, por ejemplo, se incluyó, ¿no es cierto?, una serie de elementos que yo no había considerado, como la obligación de los directores de los establecimientos de denunciar, ¿no es cierto?, cuestión que no ocurría. Por eso que esta cifra que yo les mencionaba, ayer el señor ministro Mañalich ponía un tuit que mencionaba que hay 290 y algo agresiones en lo que va a ocurrir este año, solo para funcionarios de salud. Bueno, hay una cifra negra, que es la que no se denuncia por razones de distinta naturaleza, a veces por no involucrar el prestigio de la institución, hablo de los colegios. En fin, el tema es que la idea matriz de mi proyecto es poner un pare a esto de las agresiones. Una idea: educar, enseñar. El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere como cuestión esencial que haya respeto a la autoridad. Autoridad bien entendida, no esta autoridad, ¿no es cierto?, la relación, el rol. Yo soy profesor, ¿no es cierto?, tú eres el alumno, y eso implica un tipo de relacionamiento que tiene principios de autoridad en la base. Sin ese principio no hay posibilidad de que se realice de manera adecuada, y cuando el propósito es mejorar la calidad de la educación, si no le damos base a que efectivamente los profesores puedan tener autoridad, entonces no se va a poder conseguir ese objetivo. Y por otro lado, me convencí de que los funcionarios de la salud también tienen derecho a que les garanticemos, ¿no es cierto?, que en el ejercicio de su cargo estén protegidos de una manera especial. Quiero hacer mención especial que esta es la idea primaria. Lo que proponemos es un aumento en un grado de, ¿no es cierto?, las sanciones que están contempladas en el Código Penal hoy, ¿no es cierto?, para las lesiones que son de bastante antigüedad. ¿Por qué esto? Porque resulta ser que una de las grandes, el diagnóstico es que, dada que las penas eran tan bajas, simplemente, ¿no es cierto?, los tribunales no perseveraban en estos delitos y quedaban simplemente archivados. Al hacer, ¿no es cierto?, aumentar en un grado cada pena contemplada para lesiones leves, para lesiones graves o gravísimas,
entonces las penas van a ser bastante más contundentes. Perdónenme, no soy abogado, pero ahí está presidio menor, presidio medio, presidio mayor, en sus distintos niveles, y podía eventualmente, cuando, como el código, que es bastante antiguo, ¿no es cierto?, dice, cuando le provocara una lesión de tal naturaleza que le dejare demente, dice, o imposibilitado para ejercer o trabajar, entonces la pena puede ir de incluso de 10 años arriba, digamos. Yo no quiero a nadie preso por esta razón, o sea, no es la intención. Lo que quiero es que haya una suerte de stop, o sea, que la gente entienda que si va a actuar de esta manera, que no es apropiado ni aceptable, va a exponerse a sanciones muy importantes. Ese es, y se perfeccionó porque se agregó un artículo de 263 bis, porque la idea es agregar un nuevo, ¿no es cierto?, artículo 263 en el código, y un artículo 263 bis, que lo que hace, ¿no es cierto?, es que establece qué cosas puede hacer el señor juez una vez que se encuentre, ¿no es cierto?, de sancionar, porque pueden haber sanciones desde leves, graves a gravísimas, y entonces el juez tiene una batería de posibilidades, desde mandar a rehabilitación, trabajo comunitario, multa de carácter pecuniario, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, pasar, llegando en el caso más grave a la privación de libertad. Y también hay una modificación a la ley 20.584, en la que se agregan un par de incisos que dice relación con el deber de la autoridad de denunciar en el caso que algún funcionario de su dependencia sea, y también lo relativo a los funcionarios de la salud. En definitiva, como conclusión, lo que proponemos es un tipo de protección penal especial para los funcionarios de educación y de salud que en el ejercicio de su cargo sean objeto de sanciones. Y con esto disuadir esta conducta que por desgraciadamente se está dando con demasiada frecuencia en estos dos sectores importantes. Muy bien, muchas gracias, diputado Mario Venegas. Agradecemos la exposición de su moción parlamentaria, muy importante por lo demás. Debo comentar que como presidente de la comisión he recibido los llamados tanto del Colegio Médico como de las dirigentes vinculadas a la Confederación de Funcionarios de Salud Municipalizada, la Confusam, así también de directivos del Colegio de Profesores manifestándome el apoyo, y también hemos recibido en la comisión la opinión favorable del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde Germán Codina, que también ha planteado su apoyo al proyecto. De igual forma, el ministro de Salud, don Jaime Mañalich, me ha llamado también para manifestarme que el Ministerio de Salud, aquí está el subsecretario, también respalda esta iniciativa. Para efectos prácticos, tenemos, agradecemos la presencia del Ministro de Justicia, para efectos prácticos tenemos que el Ministerio de Justicia hizo una minuta al respecto, y no sé si el Ministro de Justicia quiere plantearla perdón, Ministro de Justicia, tiene usted la palabra. Presidente, yo quisiera, antes de entrar a la exposición específica respecto del contenido del proyecto, junto con saludarlo a usted y a todos los que nos acompañan hoy día, quisiera transmitir un poco, en líneas generales, muy brevemente, nuestra opinión sobre el proyecto y poder a continuación hacer un análisis más preciso de su contenido. Efectivamente, como ha dicho bien el diputado Mario Venegas, creo que la moción que él ha presentado apunta a resolver un tema concreto y real, que es que, no obstante las normas comunes vigentes, existe un sostenido y permanente maltrato a funcionarios de ambos sectores, de educación y de salud, y que por lo tanto resulta necesario realizar un esfuerzo adicional, especial, para protegerlos, para permitirles que puedan efectivamente ejercer sus actividades con el pleno resguardo y protección a su integridad física, psíquica y en general a sus derechos. Este proyecto, que es de la autoría del diputado Venegas, tuvo la aprobación y la compañía de varios otros diputados también, que lo resalto porque viene con un respaldo transversal de muchos diputados que se sumaron a esta iniciativa del diputado Venegas, entre los cuales están los diputados Jaime Belolio, Cristina Girardi, María José Hoffman, Hugo Rey, Camila Rojas, Juan Santana, Diego Chalpen, Camila Vallejo y Gonzalo Vinter, lo cual permite avanzar en una iniciativa
que tiene un reconocimiento muy generalizado. El Ejecutivo tuvo presente, presidente, al momento de conocer esto, y como bien decía, tanto por inquietudes del Ministerio de Salud como en general del Gobierno, que estaba preocupado de esta situación, tuvo la decisión de sumarse a este proyecto, presentando una indicación sustitutiva que fue discutida y de alguna manera en parte acogida y en parte modificada por las instancias propias de la Cámara, fundamentalmente la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esa corporación. ¿Por qué creemos que es necesario legislar en esta materia? Presidente, porque las normas que hoy día existen respecto de el área educacional, si bien reconocen la existencia de la violencia escolar, están fundamentalmente focalizadas a la relación profesor-alumno, pero no establecen mecanismos de protección respecto de los trabajadores de la educación. En la moción no solamente se incluye a los profesores, sino que a todos los trabajadores de un establecimiento educacional, incluyendo a las manipuladoras, en fin, y en todos los niveles de educación, desde los niveles prebásico, básico, incluyendo la media, sin excepción alguna. Y en el ámbito de la salud ocurre otro tanto. Las disposiciones que existen solamente están circunscritas a normas generales. Existe la ley 20.584 que se refiere a los derechos y deberes que tienen las personas que son usuarias de los servicios de salud, tanto los derechos de pacientes como también los usuarios, pero respecto de los usuarios solo establece medidas de respeto y de protección a la dignidad, pero no hay una especificidad respecto de lo que significa la protección del ejercicio de la responsabilidad como autoridad pública, tanto en la educación como en la salud. Por eso nosotros valoramos esta iniciativa, la apoyamos y creemos que corresponde legislar al respecto. Apoyamos, por lo tanto, la idea de legislar. Respecto del contenido específico que fue aprobado en la Cámara, tenemos algunas observaciones. Ese es el producto de la minuta a la que se refería el presidente, y si usted lo tiene a bien, yo le pediría a Sebastián Valenzuela que pudiera hacer una explicación del contenido y la justificación de lo que está en la minuta que tienen ustedes, porque apunta a precisiones muy concretas de carácter penal que requieren de modificaciones que se deberían hacer en la discusión particular. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Antes de dar la palabra a Sebastián, solo plantear que yo he recogido el ánimo de los miembros de la comisión, y la verdad es que el ánimo sería poder aprobar hoy día la idea de legislar de este proyecto. En consecuencia, sería interesante una exposición de la minuta, pero más bien breve, porque la discusión de fondo la vamos a dar más bien cuando iniciemos la discusión en particular. Entonces, en ese entendido, previo a dar la palabra a Sebastián, subsecretario, ¿usted quiere usar la palabra? Bienvenido. Ahí sí. Bueno, primero agradecer por su intermedio, señor presidente, que me hayan permitido estar en esta comisión de Constitución, saludar a los señores senadores, presentarme, Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales. Tal como ha comentado el diputado Venegas, el Ministerio de Salud tiene esta preocupación, dado que a partir del año pasado los hechos de violencia han aumentado su violencia. Hemos visto cómo hay médicos que han sido de alguna forma secuestrados por medio de cuchillos, hay apuñaladas. Vimos la semana pasada que hubo un caso en donde una doctora fue detenida incluso por intentar defenderse y botar involuntariamente el teléfono celular del acompañante del paciente. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Concuerdo plenamente con lo expuesto tanto con el ministro de Justicia como con el diputado Venegas, y agregar, confirmar todo esto de los apoyos transversales que usted mencionó, señor presidente, de los gremios, tanto del Colegio Médico como de la FENAT, de la CONFUSAM, así mismo como es la Asociación Chilena de Municipalidades, a través del alcalde Codina, y agregar solamente a lo que se discutió que esto también influye en el resto de la población. O sea, cuando un profesor o un personal de salud es lesionado, deja de atender. Además de obviamente sufrir el daño psicológico y físico, deja de atender, por lo tanto se cae en la falta de atención para todo el resto de la población. Y eso obviamente provoca un círculo
vicioso que provoca más enojo en la población, hay más atochamiento en las salas de urgencia y eso obviamente provoca más violencia de parte de los acompañantes de los pacientes y de los pacientes. Agregar los 293 hechos de violencia que hemos registrado durante este semestre. Esto es una mesa de trabajo que se constituyó el año pasado en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades, con la Confusam y con la Subsecretaría de Prevención del Delito, en donde estos 293 corresponden solamente a un 30%, porque efectivamente el otro 70% no se denuncia, ¿ya? Y esto es a todo nivel de funcionarios, no es solamente de los médicos, sino que también es de los técnicos paramédicos, de los TENS, de los auxiliares de aseo, de los enfermeros, de las enfermeras, kinesiólogos, es a todo nivel, entre un 50 y un 68%. El 60% de los funcionarios dice haber sufrido algún hecho de violencia durante los últimos 12 meses. Esta es una encuesta que aplicó la Subsecretaría de Prevención del Delito a nivel nacional. Y es por eso que pedimos y agradecemos la voluntad que han tenido ustedes para poder aprobar o en general la idea de legislar de este proyecto. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Le vamos a dar la palabra entonces a Sebastián Valenzuela. Antes de señalar lo que está bien, yo creo que este proyecto avanza en la línea de establecer, como se señalaba acá, mayores sanciones. Es muy importante. Pero esto no obsta a que, a nuestro juicio, y así lo hemos conversado siempre, es que aquí requieren medidas preventivas, porque esto va a actuar una vez que se han cometido las agresiones. La pregunta es cuál es el plan que va a implementar el gobierno en su minuto entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud para prevenir las agresiones tanto a funcionarios de la salud como también a los profesores. Se requiere una coordinación en esa materia. Senador Turresti. Presidente, yo creo que hay voluntad en aprobar la idea de legislar. El diputado Venegas ha expuesto bien el planteamiento y es difícil negarse a legislar. Yo lo que pediría, como me imagino que hoy día usted va a pedir la votación en general para dar una señal y abrir el debate, pedirle al expositor, digamos, a los expositores, dos precisiones para entrar como a fijar marco. Revisando los antecedentes, primera cosa, ¿por qué se ubica dentro del título sexto del Código Penal, que es de los crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad pública cometidos por particulares? Me gustaría entender por qué se sitúa la ubicación. En esa ubicación, porque eso, desde el punto de vista orgánico del Código Penal, tiene otras consecuencias, como en términos teóricos. Y lo segundo, siendo una idea, digamos, precisa de un hecho que acarrea, digamos, que se constata de violencia contra este conjunto de prestadores, desde el médico hasta el auxiliar, desde el profesor hasta la manipuladora de alimentos, o el portero, o el auxiliar de patio, asistente a la educación, ¿cómo nosotros salvaguardamos que tenga el mismo tratamiento, no obstante que jurídicamente hay condiciones distintas, porque algunos son funcionarios públicos, otros son del ámbito privado? ¿Cómo establecemos el mismo estándar? Porque agredir a un auxiliar en la clínica Las Condes, David Mañanich, no, voy a retirar el ejemplo, de otro de las clínicas alemanas, por ejemplo, debiera tener la misma gravedad y que si alguien pituco, digamos, de ese sector, agrede verbalmente, agrede con la prepotencia de clase, digamos, también lo que ocurre en el mundo popular, que puede ser alguien distinto. Entonces, yo lo que pediría es que en esta discusión esto no sea leche a muerte y simplemente sea... Entonces, yo pediría esos dos antecedentes de el juego de lo público y privado en el mundo de educación y salud, cómo opera y por qué está inserto en el título sexto del Código Penal. Muy bien, muchas gracias, señor Turresti. Senador Alamán. Sí. Presidente, dos cosas muy cortas, sintéticas. Primero, felicitar al diputado Venegas, Mario, por una iniciativa que realmente es muy importante. Y yo, por lo menos desde ya, anticipar, de acuerdo a lo que usted ha sugerido, el que podamos aprobar la idea de legislar ahora mismo. Y en segundo lugar, antes de que inicie
nuestro especialista aquí, Sebastián Valenzuela, del Ministerio de Justicia, felicitarlo también, porque en esta oportunidad la minuta tiene solamente 6 páginas. Habitualmente tienen entre 20 y 30, ¿no es así? Entonces, querer felicitarlo. Este es el resumen, viene claro, ya sabemos, presidente, que en el curso que avance esta tramitación, la minuta, en vez de reducirse, aumenta y llega verdaderamente a una especie de tratado. Entonces, felicitarlo por este gran esfuerzo de síntesis y pedirle que se mantenga en las 6 páginas, porque habitualmente en la discusión se van despejando problemas. Entonces, esto es muy raro, porque se despejan problemas y aumenta la minuta. Entonces, es una cosa muy extraña. Eso no. Muy bien. Senador Víctor Pérez. Gracias, presidente. Yo, en la misma línea, creo que debiéramos hoy día debería legislar sobre un proyecto que verdaderamente tiene, yo no sé definirlo adecuadamente de urgencia, pero se está generando particularmente en estos 2 lugares de servidores públicos hechos de violencia que dejan en absoluto desventaja a quienes sirven ahí. Yo quisiera adelantar, digamos, las cosas y discusiones que debiéramos tener, en particular de mis aprensiones sobre el texto que estamos conociendo hoy día en la mañana. ¿Por qué dejar afuera todo lo que son las amenazas, las agresiones verbales? Porque muchas veces la prepotencia de los cuicos, como dice el senador Durresti, de los pitucos. Él era considerado el pituco número 1 del lugar donde vivía en Chillán. Todos los amigos míos en Chillán dicen que Durresti era el pituco del lugar. Que es a través de las amenazas y agresiones verbales donde muchas veces se genera también un desmedro extraordinariamente importante, y eso lo estamos al parecer dejando a las normas generales y no a una protección especial. Lo otro que yo diría a la Secretaría, digamos, porque hay otras normas que protegen a otros servidores públicos de distinta naturaleza, y poder otorgar una protección relativamente homogénea de los distintos, y que no tengamos unos servidores públicos que tienen unas normas de protección y otras normas de protección. A mi juicio sería por lo menos homogeneizar todas ellas, para que, teniendo presente que son servidores públicos que en el ejercicio de su servicios son agredidos, y no hay duda que la salud, la educación son servicios públicos muy trascendentes, pero hay otros también que tienen igual importancia en la vida social. Por lo tanto, yo diría que eso, por lo menos a mi juicio, preliminarmente serían las 2 materias a las cuales podríamos tener una mayor preocupación. Muy bien, muchas gracias. Don Sebastián, tiene usted la palabra. Más breve que la minuta. Sí, gracias. Sí, voy a ser muy breve porque efectivamente estamos en la discusión general y creo que ya queda bastante claro con la exposición previa de que hay un consenso obviamente en avanzar en esta materia y hacer una modificación en el ámbito penal incluso para relevar una contingencia que ha estado ocurriendo y que ya es de público conocimiento y los datos así lo avalan. Ahora, la minuta aborda solamente un aspecto técnico de cómo está tratado esto, y solamente para mostrar el contexto en general. Desde luego está la moción iniciada por el diputado Venegas, donde efectivamente, de una manera muy similar a la que está en el texto del proyecto actual, se incorpora un tipo penal específico en el artículo 263. Luego vino una indicación sustitutiva del Ejecutivo que planteaba tratarlo de una manera distinta, que era básicamente estableciendo ya en normas vigentes la incorporación de funcionarios vinculados al ámbito de la salud y la educación, donde se le prohíba al juez aplicar penas menores o se le obliga a aplicar penas mayores, particularmente en 2 normas. Una que está ubicada a propósito de las faltas, particularmente las lesiones leves, donde ya existe una norma que en el caso de violencia intrafamiliar o en el caso de afectación de personas vulnerables, que son víctimas de maltrato, menores de edad, adulto mayor, no se puede calificar como lesiones leves y tienen que ser necesariamente calificadas como lesiones menos graves. Esa norma ya está.
y en la propuesta del Ejecutivo era incorporar ahí también una norma para que los profesionales de la salud y de la educación, no solamente los profesionales, los trabajadores en general, cuando fueran objeto de este tipo de lesiones, se le prohíba al juez aplicar el delito de lesiones leves y tiene que ser un delito ya de lesiones menos graves. Y la segunda modificación era que en las lesiones menos graves, donde también hay una norma actual que es en el artículo 401, se establece que ciertas profesiones el juez no puede aplicar una pena de multa, porque curiosamente en nuestro Código Penal actual una lesión menos grave, el juez puede aplicar una pena de presidio menor en su grado mínimo o multa. No dando mayores razones o criterios para esa distinción. Pero ese artículo 401 dice que, bueno, tratándose de determinados cargos, está obligado a aplicar la pena privativa de libertad. Pena que sabemos desde luego que en la práctica no se cumple realmente porque hay una pena sustitutiva, pero al menos elimina la multa. Por lo tanto, la propuesta era de una forma diversa, pero el objetivo siempre es el mismo, aumentar la penalidad, en este caso de lesiones. Ahora, en el texto actual, efectivamente, a nosotros también no merece duda esta fórmula de incorporarlo como pena, como delito en el título sexto del capítulo segundo. ¿Por qué? Porque ese título, en particular el párrafo primero, es un párrafo que establece los delitos contra la autoridad. Pero aquí hay que tener presente una cuestión. No se está protegiendo a la autoridad como persona cuando es lesionada físicamente. Lo que se protege en este párrafo es cuando se lesiona a quien o cuando se ataca a quien cumple una función pública, independientemente si hay una lesión, una amenaza, un homicidio, pero por ese ataque, y de hecho los tipos penales, uno puede ver el 361 es bastante amplio, lo que interesa es que se afecte el ejercicio de la función pública, no tanto a la persona corporalmente. Y eso desde luego tiene una serie de implicancias. Por ejemplo, hay un requisito de procesabilidad que no está en el Código Penal, sino que está en la Ley de Seguridad Interior del Estado, donde establece que los tipos penales que están en este párrafo en particular tienen una limitación. No pueden iniciarse por denuncia a cualquier persona. O es por denuncia al Ministerio del Interior, o por el intendente respectivo, o por el propio afectado. Pero no puede un tercero ir al Ministerio Público o a la policía y denunciar y activar una investigación, porque está reservado para quienes tienen injerencia en la función pública. Entonces, ahí hay un problema, porque un tercero que presencia este ataque puede ir a la policía y la policía le va a decir: yo no puedo hacer nada porque necesito una querella al Ministerio del Interior. Y por lo tanto debe ser preferible sacarlo de este párrafo y, bueno, obviamente dependerá la discusión de la discusión donde tratarlo. Por lo tanto, tiene unos problemas de tenerlo ubicado. Y por otro lado, y también con las consultas que hacían los senadores de Urresti y Yalaman, es contra la autoridad y si bien hay una discusión bastante lata en la doctrina de hasta cuándo alcanza la autoridad, pese a que algunos artículos hablan de autoridad o subagente, nadie discute que se refiere a funcionarios públicos. Y lo que hace este proyecto de muy buena manera, ha sido la intención desde el origen, es no distinguir si es un funcionario público o no. O sea, ocurre en un establecimiento privado de salud, ocurre en un colegio privado. Lo que se está afectando es igualmente el ejercicio de esa profesión o de ese oficio. Por lo tanto, tampoco tiene coherencia que se incorpore en este título porque no hay una afectación al funcionario público, sino que no se distingue donde sea. Por eso ahí tenemos una observación para que esto retome en otras normas penales y no en este título. Sobre la penalidad, bueno, este es un tema súper complejo. El proyecto con este tipo penal en particular establece para las lesiones más graves la misma pena que el homicidio simple. Entonces es un debate eterno que da la poca sistematicidad que tiene hoy en día el Código Penal, porque bien se puede argumentar y creo que efectivamente el diputado Venegas lo ha tenido a la vista. Está ese delito de lesiones para los fiscales y defensores penales públicos. Entonces el problema ya está, pero surge un problema de penalidad. Y es más, si uno ve el tipo penal actual propuesto en este artículo 263, igual se produce un salto, porque el número primero establece que son las lesiones más graves, la pena de presidio mayor en su grado medio, de 10 a 15 años, que insisto es lo mismo que el homicidio, pero ya el numeral 2 se baja bastante cuando establece presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, de 541 días a 5 años. Pero el numeral 1 de 10 a 15.
Entonces, hay un tramo de 5 a 10 años que queda un vacío y hay que hacerse cargo. La minuta está fundamentada más técnicamente, no voy a entrar en detalle, pero creo que hay que hacer una alusión ahí a la penalidad. Y el inciso segundo, perdón, el segundo artículo que se incorpora, que es un artículo 263 bis, es bastante complejo pensar en la operatividad de todas estas penas o medidas accesorias, más allá de la necesidad, y creo que es compartido por todos, de que se avance obviamente en nuestro sistema de justicia penal en incorporar estas medidas. Ese artículo 263 bis permite que el juez, además de la pena, que ya hice alusión, la pena privativa de libertad, incorpore otras penas o medidas accesorias. Prohibiciones de acercamiento, servicios comunitarios, rehabilitación por consumo de drogas, rehabilitación por maltrato. Esto tiene prohibición del uso del arma. No voy a entrar en el detalle de cada una de las medidas, también está aplicado en la minuta, pero hay algunas que tienen serios reparos de cómo pensar que el día de mañana efectivamente el juez le imponga. Servicios comunitarios, el típico ejemplo. Tenemos 11 leyes hoy en día en Chile que establecen servicios comunitarios, pero solamente 2 o 3 realmente las aplican cuando se establece claramente una regla de conversión. ¿Cuántas horas va a corresponder el servicio comunitario? ¿Qué institución la va a supervigilar? ¿Qué institución reporta? ¿Qué pasa con el consentimiento de la persona o no? Porque si bien es una pena, no puede ser un trabajo forzado. Y cuando las leyes solamente hacen alusión a que se puede aplicar servicio comunitario, la experiencia muestra que los jueces no la aplican. Entonces, ahí hay que entrar a ver en detalle estas medidas accesorias, si son aplicables o no, en el sentido de que se operativicen y realmente se cumplan. Y solamente una cuestión formal respecto del el deber de denuncia, que ahí efectivamente hay un aporte, porque hoy en día solamente en el caso de la salud, los directores de los establecimientos, en general los profesionales de la salud, están obligados a denunciar cuando, dice el Código Procesal Penal, noten signos de haberse cometido un delito, pero signos que están presentes en el cadáver o en el cuerpo del paciente, pero no por otras circunstancias. O sea, si un doctor ve o una enfermera que hay una agresión de un paciente a otro profesional, no podría eventualmente estar obligado a esa denuncia, y acá lo amplía. Pero sí creemos que hay que corregir una mención, porque se agrega en esta letra D a los directores de establecimientos de la salud. Sin embargo, ellos ya están incorporados en la letra E de este mismo artículo. Estoy viendo el comparado en la página 4. Por lo tanto, claro, un sobreaseguramiento de establecer este deber, pero referido a los establecimientos educacionales, están explícitamente incorporados los directores, inspectores y profesionales de establecimientos educacionales por los delitos que afectaran a los alumnos o que hubieran tenido lugar en el establecimiento. Y eso ya pareciera ser suficiente respecto a los profesionales de la salud. Eso en términos muy generales, presidente. Muy bien, muchas gracias, don Sebastián. Tal como lo habíamos conversado previamente, si le parece, señor secretario, tomamos la votación en general de este proyecto. El señor presidente somete a votación en general este proyecto de ley. Senador Pérez Varela. Por favor. Senador señor Alaman. A favor. Senador señor Durresti. A favor. Senador señor Huinchumilla. A favor. Presidente. A favor. Unanimidad, presidente. Muy bien, aprobado en general el proyecto. Pasa a la sala para después iniciar la discusión en particular. Diputado Venegas, tiene usted la palabra. Brevemente, señor presidente, estimados senadores, quiero agradecer muy sinceramente también al señor ministro de Justicia, al representante subsecretario del Ministerio de Salud. Yo he sentido que todos han estado colaborando a que este proyecto, quería simplemente señalar que hay un compromiso de parte del gobierno explícito en el marco del movimiento de los profesores recientemente, ¿no es cierto?, de darle urgencia al tratamiento. Y entiendo las limitaciones y también, ¿no es cierto?, las explicaciones de estas eventuales incoherencias de la ubicación, ¿no es cierto? Y, por supuesto, estoy abierto a que se le hagan todos los perfeccionamientos que sean del caso, y lejos de verlo como un problema, lo veo como una gran oportunidad, porque si ustedes perfeccionan el proyecto, ¿no es cierto?, sin duda va a quedar mejor y va a servir mejor al propósito que tenía en mente desde el minuto en que lo conseguí. Y somos, como decía bien, y le agradezco que lo haya recordado el ministro, a veces uno por hacer la síntesis se olvida, somos muchos los diputados yo me preocupé que fuera transversal, de todo el arco, los que estamos haciendo fuerza para que este proyecto se apruebe a la mayor brevedad. Así que les agradezco muy sinceramente su buena disposición y espero que pronto se haga la discusión y que
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Venegas. Agradecemos y felicitamos nuevamente el liderazgo de esta moción parlamentaria, que es muy importante y de aplicación práctica para miles de funcionarios de la salud y también del mundo de la educación, que muchas veces se ven agredidos y obviamente eso afecta su trabajo. En consecuencia, suspendemos 2 minutos para poder despedir a las autoridades y poder pasar al segundo proyecto. Señoras y señores senadores, a las autoridades les agradecemos mucho su presencia, que les vaya estupendo, manejen con cuidado, nosotros tenemos que seguir aquí, así que, sí, muy bien, vamos a reanudar la sesión de la Comisión de Constitución. En nombre de Dios y la Patria se reanuda la sesión. Señor secretario, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente, señores parlamentarios, corresponde continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y otras normas que indica. Como sus señorías recuerdan, estamos en discusión en particular, examinando las indicaciones y proposiciones que se han formulado a esta iniciativa, y en la última sesión la Comisión había entrado al análisis de las disposiciones de carácter transitorio. Se había aprobado el artículo primero transitorio, el segundo transitorio se había ido analizando por cada uno de los números que contiene esta disposición. En particular se había aprobado el artículo transitorio inciso primero y el número 1. Y estábamos en la discusión la propuesta contenida en el número 2 del documento que trajo el Ejecutivo y que tienen a su disposición. Me refiero al texto que se refiere a disposiciones transitorias, que está en sus carpetas, sus señorías. Disposiciones transitorias. Sí, disposiciones transitorias. La discusión había girado en la segunda página de este documento en lo relativo a el traspaso de funcionarios de planta y a contrata del Servicio Nacional de Menores al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y al Ministerio de Desarrollo Social. La norma propuesta señala, en particular, vuelvo a recordar, en este documento, lo siguiente. Número 2. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios titulares de planta y a contrata desde el Servicio Nacional de Menores al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y al Ministerio de Desarrollo Social. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije las plantas de personal, se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios o funcionarias que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer además el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula, comillas, por orden del presidente o presidente de la República, cierre comillas, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El traspaso del personal titular de planta a contrata se efectuará en la misma calidad jurídica y grado que tenía a la fecha del traspaso. Agrega este número 2, a contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso, el personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. Los funcionarios que sean traspasados desde el Servicio Nacional de Menores al Ministerio de Desarrollo Social también traspasarán el cargo que sirven y aumentarán en el mismo número del traspaso la dotación máxima del personal de dicho ministerio.
En la parte final del debate de la última sesión, el honorable senador señor Alaman planteó dudas sobre la fórmula establecida en este número, toda vez que parte del personal del Servicio Nacional de Menores no solo va a ir al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, sino que al Ministerio de Desarrollo Social. Y al honorable senador señor Alaman le llamaba la atención de que la aprobación de esta norma en alguna medida se estaba interviniendo en la estructura y dotación de personal del Ministerio de Desarrollo Social, y preguntó también al Ejecutivo sobre si esta norma establecida en esta regla, el número 2 del artículo segundo transitorio, también es una regla similar a la que se establece a propósito de la creación del Servicio Especial de protección especializada. Y en eso estábamos, señor presidente, cuando llegó la hora de la sesión pasada, y deberíamos continuar en el debate de estas disposiciones y las que vienen a continuación. Muy bien, muchas gracias, señor secretario, por su completa relación. Vamos a dar entonces la palabra al señor ministro de Justicia para proceder a la respuesta al senador Alamán. Si le parece, señor ministro. Si le parece, presidente, pediría que fuera representante de DIPRES, que pudiera dar satisfacción plena a las inquietudes del senador Alamán y de esta comisión. Es una cosa inédita. Muy bien, fantástico. La dirección de presupuesto, entonces, para efectos prácticos hay que identificarse y quede en acta y después damos la palabra. Gracias, buenos días. Mi nombre es Susana Ortega, soy abogada del Departamento Institucional Laboral de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Respondiendo a la pregunta que formulaba el señor secretario en este momento, lo primero que queremos plantear es que esta es una norma estándar. Se trata de una norma estándar que, en primer lugar, establece la fijación de plantas de personal para el Servicio de Reinserción Nacional de Reinserción Social Juvenil. Luego establece las normas de encasillamiento. Y en el numeral 2, específicamente, donde se formula la pregunta si es que acaso este proyecto, el encasillamiento de personal de este proyecto está interviniendo en el proyecto del Servicio de Protección Especializada, la respuesta es no. Simplemente se trata de una propuesta estándar que da la flexibilidad para que, en definitiva, una vez que se identifique a la gente para que se pueda traspasar a uno u otro servicio, esto se pueda realizar. Esta norma es una norma tipo, nosotros también la hemos utilizado en otros proyectos, por ejemplo, en el proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura, que donde también había que traspasar gente para un lugar o para el otro. Luego, según anoté, si acaso esta es una regla similar a la del Servicio de Protección Especializada, efectivamente es similar, se establece en términos parecidos, porque precisamente la idea es permitir la flexibilidad para que una vez que se publique la ley, se pueda traspasar el personal. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero hacer una observación, más bien a lo planteado. Lo que pasa es que, si uno mira en detalle, la verdad es que no es una norma estándar. Lo digo porque en el último párrafo, una pequeña línea al final, el Ejecutivo, en el número 1, sigue ampliando su ámbito de competencia, porque en general los proyectos de ley, las leyes, establecen el encasillamiento. Y aquí lo que nos dicen que además de lo anterior, de la fijación de planta, establecerán normas para el encasillamiento de planta. Y la verdad es que las normas de encasillamiento de planta siempre se han hecho por ley. En consecuencia, creo que esto aumenta un poquito las facultades nuevamente del Ejecutivo y la verdad es que lo hemos visto en otros proyectos de ley. Se establece la posibilidad de fijar plantas, pero las normas de encasillamiento quedan establecidas en la ley. Eso es un punto que quería hacer referencia. Bien. A este respecto, yo quisiera también dar una discusión más de fondo que tiene que ver con lo que planteaba el senador Alamán, pero es que nosotros conversamos de que todo este proyecto parte de la base que el sistema está en malas condiciones. El sistema no funciona. Y dentro del diagnóstico que nos ha presentado el gobierno, los gobiernos, porque esto es de continuidad, es que por una parte tenemos una ley sustantiva que tiene un conjunto de falencias. Por otro lado tenemos un problema en la especialización de quienes intervienen en el proceso. Por otro lado, un problema de infraestructura. Y por otro lado también un problema de relacionamiento interno entre
valga la redundancia, los jóvenes internos y el personal. Y cuando entramos en la discusión del personal, se planteó originalmente en esta administración de gobierno, no en la anterior, que habría un cambio importante en los funcionarios y funcionarias que trabajaban, justamente pensando más bien en la lógica de tener de que los nuevos funcionarios cumplieran los requisitos más altos que estamos exigiendo de especialización. Porque aquí se reconocía que muchas personas que llevaban muchos años, tenían mucha experiencia desde el punto de vista práctico, pero carecían de las capacidades técnicas. Y alguien puede estar 15 años en un cargo, 10 años en un cargo, pero si no tienen los conocimientos técnicos adecuados para ejercerlo de buena forma y generar de verdad un mejoramiento de los estándares de relacionamiento y de tratamiento, mi percepción es que podemos tener ley sustantiva nueva, procedimientos nuevos, infraestructura nueva, pero si el personal no es un personal debidamente capacitado, mi percepción es que el sistema puede fracasar y eso sería un tremendo problema para todos. Yo me permito citar el relacionamiento que ocurre, por ejemplo, en el CRC de Concepción, de Coronel. Ahí hemos tenido denuncias de torturas, hemos tenido denuncias de agresiones, de abusos sexuales, ahí hay intentos de suicidio, no recuerdo en este momento la cifra, pero debe ser uno de los más altos del país, digamos, de los jóvenes internos. Entonces, cuando a mí me dicen, mire, toda la gente que está trabajando ahí la vamos a pasar, digamos, directamente, yo me pregunto, bueno, pero ¿y qué evaluación se hizo? ¿Son buenos, son malos? ¿Cumple los requisitos, no cumple los requisitos? ¿Es un problema que a lo mejor ellos están solo acosados por la falta de recursos? ¿O es que efectivamente tenemos un problema de relacionamiento? Entonces, si vamos a hacer un cambio de esta naturaleza, si le vamos a meter la cantidad de miles de millones que le estamos metiendo, la pregunta es, bueno, ¿por qué no nos hacemos cargo de también mejorar las condiciones de especialización de los funcionarios, que son los que van a tener finalmente el contacto directo con los menores infractores? Porque uno podrá tener un juez especialista, un fiscal especializado, un defensor especializado, pero finalmente donde va a cumplir la sanción, la condena, va a ser en el centro de internación. Y ahí, si tenemos el mismo personal que tenemos hoy día, mi percepción es que podemos tener una complicación. Y esto no se trata de establecer un problema de inestabilidad laboral, se trata de que si de verdad vamos a hacer un cambio de esta naturaleza, bueno, tiene que haber una evaluación objetiva. Y no me van a decir a mí que la evaluación es la evaluación de los PMG y esas cosas que se hacen todos los meses, sino que más bien una evaluación de verdad de cuál es el clima relacional, cuáles son las competencias del personal para que esto salga bien. Porque que fracase el sistema por el solo hecho de tener una mejor infraestructura, una especialización de jueces y fiscales, salas especializadas, etcétera, pero vamos a tener los mismos funcionarios, no sé si la evaluación el gobierno la ha hecho, o bien, más bien esto es una norma para ganarse un lío, digamos, laboral. Si es para ganarse un lío laboral, a mí me preocupa, porque creo que de verdad en algún minuto hay que tener claridad de cuáles son los buenos funcionarios y cuáles son aquellos que, de acuerdo a la expertise que estamos exigiendo, con un mejor estándar, porque todo esto supone que vamos a mejorar el estándar. ¿Quiénes califican, quiénes no califican? Esa es mi preocupación. Ministro. Presidente, efectivamente, el planteamiento que usted hace es correcto. Solo precisaría que en lo que dice en relación con las exigencias de los funcionarios, el actual gobierno no ha presentado una indicación específica estableciendo mayores exigencias que lo que establecía el anterior. En realidad, las exigencias existentes son las que se incorporaron en una indicación complementaria al proyecto original muy al final del gobierno pasado. Hemos mantenido en eso efectivamente el mismo criterio. Y es correcto, yo creo que esta disposición transitoria, como en el punto 2, también en el punto 3 y en el punto 4, en alguna medida también el 5, pero está ahí la forma en que está pensado hacer este traspaso. Y quizás en esa lógica, tal vez Sebastián o Francisco Maldonado puedan explicar en forma más detenida. Pero el criterio central es exactamente ese. El proceso de transformación supone el término del actual servicio, el CENAME, en sus dos áreas, el de protección y el de reinserción. Y en ambos, el traspaso al nuevo servicio, a los nuevos servicios que van a reemplazar
al actual Sename, van a suponer que las personas que se traspase sean personas que puedan cumplir las exigencias que establece la ley, las que hemos establecido en el cuerpo de este proyecto. Y estas normas transitorias lo que fijan es el camino, el procedimiento bajo el cual se va a hacer. Eso, de hecho, ya está ocurriendo. En el caso de los servicios en el servicio de protección, nosotros, de acuerdo a numerosas consideraciones, pero particularmente al fracaso en el área de protección de los CREAT, de los Centros de Administración Directa del Estado, y particularmente este de aquí, de la región de Valparaíso, el de Playa Ancha, que fue incluso denunciado a nivel internacional por problemas graves como lo que usted señalaba así en forma genérica, o referidos al centro, al CIPS-SRC de Coronel, pero aquí en el área de protección nosotros procedimos a cerrar ese centro y a crear en su reemplazo residencias familiares, ¿no? Un centro bastante masivo, más de 100 personas, pudo albergar en un minuto dado en una infraestructura física que era verdaderamente un recinto carcelario muy represor, muy poco adecuado para la rehabilitación juvenil, se transformó en residencias familiares que no sería malo de pronto ir a verla, aunque el área de protección no ha sido parte del análisis de esta comisión. Es un cambio muy radical. La verdad es que tanto por el trato, por la forma como se hace, con las condiciones físicas, el personal que existe, etcétera, todo ha sido muy... Bueno, a eso es lo que voy. Ese personal ha significado un traslado en que prácticamente, yo diría, el 30% ha sido renovado. Ha continuado el 70%, pero el 30% es un personal nuevo. Precisamente porque las exigencias de la nueva residencia suponen especialidades, habilidades, preparaciones distintas. No es un menoscabo a quienes no lo tienen, simplemente es porque las características y las exigencias cambiaron. Esto es lo mismo que va a ocurrir acá. Y ese proceso es un proceso que se está trabajando en directa relación con los gremios porque tiene una serie de características que ya se han aplicado como beneficios por beneficios de retiro, de manera de que las personas que no continúan tengan un reconocimiento y una debida compensación económica, porque es lo justo, no se trata de aplicar aquí la mano dura y la mano fría, al contrario, es una realidad que es una oportunidad para algunas personas que quieran no seguir. Hay muchas personas que por la forma como se trata a los funcionarios del Sename se sienten muy estigmatizados y muchos, si tienen una oportunidad como esta para retirarse, lo ejercen. Pero hay otros que quisieran seguir, pero no estando en condiciones, entonces no siguen. También hay en las conversaciones procedimientos que permiten capacitarse, se hace un análisis y un diagnóstico de si realmente tienen las condiciones o no, y si no las tienen, si acaso las pueden corregir o recuperar a través de perfeccionamientos o, como decía recién, capacitaciones. En fin, hay todo un proceso que se está haciendo. Esto es lo que está de alguna manera develado a través de estas normas y creemos que es la manera de proceder, tanto para la nueva configuración de este servicio que estamos nosotros discutiendo como para el de protección. Ambos tienen un poco las mismas exigencias y por eso estas normas genéricas, y eso es lo que entiendo que se decía, son estándares en ambos proyectos de ley. De manera que yo siento que la inquietud está satisfecha y que estas normas lo que van a hacer es permitir que eso ocurra. No sé si quisiera Sebastián o Francisco poder complementar un poco más desde un punto de vista técnico el contenido de esta disposición. Muy bien, Francisco. Gracias, presidente. Solo una mención complementaria en relación a lo planteado por el ministro, o dos tal vez. Lo primero es que, claro, nuestra caída gradual se da en 4 años, y eso implica que también hay movilidades naturales, vía incentivo al retiro, ya aprobado hace algunos años, vía curso natural del personal, digamos. Eso no se puede anticipar al momento exacto de aprobación de la ley, aun y cuando estuviera encasillado completamente en su texto, ya que estamos previstos para que las caídas se den durante 4 años. Eso es como primera cuestión a tener en cuenta. Y lo segundo es que las modificaciones que se plantean en términos comparativos entre la estructura del servicio actualmente existente en materia de infractores, o sea, la parte que se dedica a infractores más el personal común que ve
qué sé yo, informática, que es común a protección y infractores, en comparación con la estructura que se propone el servicio desde el punto de vista de los perfiles, supone esencialmente una elevada tecnificación o profesionalización en el nivel de las direcciones nacionales o de la dirección nacional, porque vamos a concentrar mucha tarea de estudio, de análisis, etcétera, etcétera, y evidentemente, como usted señalaba, a nivel de la ejecución directa. O sea, ahí necesitamos profesionales con los que en general hoy día no contamos. Sin embargo, también hicimos presente, hace ya varios meses, yo diría, cuando presentamos la estructura general, que a nivel de las direcciones regionales se amplía mucho la tarea de gestión administrativa, porque estamos concentrando ahí el apoyo a gestión de redes, todo lo que es procesos vinculados a licitación, supervisión, que antiguamente están en la dirección nacional, o en la actualidad, perdón, en el futuro se pretenden desconcentrar a nivel regional. Y eso supone una ampliación considerable. Yo creo que cada uno de los senadores conoce su dirección regional del Sename en sus localidades y todos tenemos conciencia de lo precario de esas condiciones en general. Eso es parte de la instalación de Ñuble, creo. Claro, ahí vamos a concentrar un fuerte contingente de personal que tiene una habilitación más bien técnica, administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, en los ejercicios de simulación que se hicieron al principio, en la proyección del proyecto, la verdad, si uno, entre comillas, y disculpe que lo diga, si juega con las piezas, no tenemos gran dificultad a la hora del traspaso, porque se amplía considerablemente la cantidad de funcionarios y se profesionaliza, como usted señalaba, pero quienes no cuentan con ese perfil en la actualidad, por regla general tienen cabida, tienen espacio. De modo tal que nosotros entendemos que no va a ser demasiado traumático esa caída gradual en cada uno de los periodos a partir de simulaciones que se hicieron al inicio y que de alguna manera son las que respaldaron las normas que se acaban de leer y que provienen de la Dirección de Presupuesto. En complemento. Muy bien. Senador Navarro. Sí. Mira, de manera global, yo tengo una observación general a todo este proceso. Creo que, en definitiva, crear un nuevo servicio con un diagnóstico compartido, pero con una propuesta no compartida. El Gobierno envió un proyecto de ley que no se hace cargo, en mi opinión, del fondo de la crisis terminal del Sename. Yo creo que el modelo está fracasado, absolutamente. Y la discusión sobre un Servicio Nacional de Reinserción sin un modelo alternativo exitoso, aprendiendo las lecciones que son duras, traumáticas. Creo que nos exponemos a una crítica histórica. Este Senado ha aprobado la creación de una comisión de verdad y reparación para los niños abusados por el Sename. Y uno dijera, abusados, no, que están siendo abusados hoy, ahora en el Sename. O sea, no es un tema del pasado, porque el modelo y el sistema así lo permite. Entonces, la creación de un servicio y el traslado al personal. 4.000 funcionarios, la tasa de ausentismo más alta de todo el sistema público, 25% de licencias diarias, 1.000 funcionarios no concurren a su trabajo producto de diversas enfermedades. Yo diría que a ratos veo y escucho y leo de que se hace un esfuerzo sobre la base pantanosa de un resultado incierto. Está claro que los funcionarios del Sename dan cuenta de lo que fue el Sename, que fue un botín del gobierno de turno. O sea, ningún mecanismo de regulación de ingresos, ningún tipo de calificación, un botín absoluto que da cuenta también de los resultados que tenemos hoy, brutales, con una situación que persiste. Le pusimos 180.000 millones a los centros de acogida externos. Yo tengo la impresión y estoy pidiendo la información que se nos ocultó el informe de la PDI. Si hubiera habido, el Senado hubiera tenido acceso al informe de la PDI, hubiéramos tenido otro diagnóstico respecto de un proyecto de ley que subía en 50% los aportes del Estado para los centros, que aún sigue siendo insuficiente, pero era importante. Entonces, yo diría que este conjunto de medidas que se están tomando no dan cuenta del diagnóstico real y llevado eso el tema de los funcionarios tampoco. Yo siento que claramente hay un mecanismo distinto de creación de traspaso de funcionarios al que ha sucedido en nuestras reparticiones, de CONAF al Servicio Nacional de la Biodiversidad, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde CONICIT. O sea, hay un molde, pero estamos hablando de una situación distinta. O sea, todos esos servicios tenían más o menos una cierta estabilidad
y éxito, pero estamos hablando, en mi opinión, de un proceso con un diagnóstico de fracaso total y absoluto, bajo la premisa que los niños están primero y la sensibilidad que este tema tiene. Entonces, yo siento que la mera discusión administrativa, sin tomar en cuenta el diagnóstico profundo que existe, nos puede llevar a equívoco. Si me dicen que se va a crear el servicio con traspaso de funcionarios, uno quisiera saber si efectivamente tenemos el diagnóstico y la elaboración de cada uno de ellos. Presidente, y por tanto no es un mero traspaso administrativo. En mi opinión es un fracaso al modelo. Y solo voy a mencionar, lo he dicho varias veces, pero la verdad es que yo creo que hemos perdido la capacidad de asombro con el Sename, ¿no? La situación del Cereco Coronel tiene 40 jóvenes, casi 250 funcionarios, a un costo mensual de casi 10 millones de pesos por joven, en el fracaso más absoluto de la demostración de la mantención de un centro de esa naturaleza. Y pareciera ser de que esa crisis global profunda, en mi opinión terminal, no se expresa necesariamente los parámetros que se están tomando para determinar cómo creamos y con quién creamos un nuevo sistema, porque el debate sobre el modelo del sistema que tenemos que operar, el 90% de lo que yo leo en todos estos informes son aumentos de las penas, informes penales, informes administrativos. Siento entonces que tal vez hayan dado el debate antes de esto, presidente, pero quiero decirle, el jueves se discute el segundo recurso de protección que ha interpuesto en contra del Sename regional por la intoxicación masiva de los jóvenes del Cereco, o por el consumo o la introducción de vidrio de muchos de ellos. Hacemos este debate en medio de una situación muy grave, y por tanto cuando se trata de traspasar funcionarios uno diría llegado el momento de reestructurar, proteger los derechos de los trabajadores, pero dar cuenta también de la situación en que están los funcionarios. Yo no sé si funcionarios que están con licencia permanente, 6 meses, un año y medio, están en condiciones de ser traspasados. Y si no están en condiciones, yo quiero proteger a esos funcionarios, que tengan una salida protegiendo sus derechos laborales, porque muchos de ellos se enfermaron en la comisión de su trabajo, por lo estresante, por diversos motivos. Muchas gracias, senador Navarro. Antes de dar la palabra al señor ministro, solo comentar que este proyecto lleva aproximadamente 2 años de discusión. Hemos, un poco más yo diría, hemos hecho un diagnóstico bastante acabado. Es cierto lo que usted dice, de verdad. Nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de iniciar la tramitación del proyecto, tuvimos información respecto a la situación que se vivía en los diferentes centros, y lo que motivó en su oportunidad al gobierno anterior y también a este que le dio continuidad fue justamente hacer un cambio estructural respecto al sistema. Y esto no es un cambio solo en penalidades, cuidado con eso. Aquí lo que se hace es que hay un cambio, estamos llegando al final, estamos hablando de la disposición transitoria, aquí hay un cambio en la forma como se enfrenta el proceso, tanto desde el punto de vista de cuando hay un joven infractor e ingresa al sistema de persecución penal, desde quién lo persigue o eventualmente quién lo defiende, desde quien lo juzga, se van a incorporar criterios de especialización. Pero adicionalmente, la idea es que hay un conjunto de planes y programas y de estándares exigibles a aquellos que sean colaboradores, que garanticen que su objetivo está orientado al resultado, cuál es la rehabilitación de esos jóvenes. Entonces, creo que el sistema está modelado hacia allá, y mi preocupación tenía que ver con eso, en el sentido de que si el sistema está modelado hacia allá, si hemos hecho un tremendo esfuerzo entre todos de materia económica, legislativa, de ley sustantiva, de ley procesal, de especialización de jueces, fiscales y defensores, entonces mi duda planteada era más bien qué pasa con los funcionarios, si se adecua o no, y el ministro ha dado alguna respuesta. Lo importante es que esto resulte, que funcione bien. En consecuencia, para darle tranquilidad, es bueno, le vamos a pedir a la Secretaría que le envíe los documentos de la discusión, porque es muy importante que usted conozca cómo se ha discutido este proyecto de ley y la profundidad del cambio que debiera hacer. Ahora, el éxito o fracaso va a estar dado por la implementación, pero por lo menos, yo por lo menos estoy quedando tranquilo en el sentido de que hasta el momento las modificaciones que hemos hecho apuntan a un cambio estructural, porque el diagnóstico compartido transversalmente es que el sistema de responsabilidad penal adolescente y particularmente el sistema de internación y de medidas a los jóvenes infractores no puede seguir como está, porque efectivamente se han producido situaciones condenables, delitos y afectaciones a la dignidad de niños, niñas y adolescentes. Así que, para tranquilidad, le vamos a enviar todos los antecedentes para que usted los tenga a disposición y pueda hacer un análisis completo, digamos, del proyecto, que me parecía muy interesante. Señor Ministro de Justicia.
Sí, muy breve, presidente, porque la verdad es que yo respeto mucho las inquietudes y he conversado con el senador Navarro respecto de su aproximación a este tema y en particular a lo que ocurre en el CRC de Coronel. Estuve hace pocos días ahí visitándolos porque también es algo que a nosotros nos tiene muy preocupados. En general nos preocupamos de estar y visitar todos los centros de los infractores juveniles, como también una cantidad apreciable de los de protección de la niñez vulnerable, porque si bien el día de mañana no van a estar en nuestro ministerio, hoy día sí lo son, parte de, y por tanto nos hacemos cargo de ello. El diagnóstico a que se refiere el senador Navarro es el diagnóstico que se hizo luego de conocer la situación de Lisette Villa en el CEAT Galvarino, el año 2016, que nos abrió los ojos a todos y aparecieron ahí situaciones que nadie pensaba ocurrían, y efectivamente ocurrían. Sin embargo, ya el gobierno anterior tomó medidas en este aspecto, y nosotros, desde que asumimos, lo hemos transformado en nuestra primera prioridad. Hemos intensificado nuestra preocupación porque hoy día, más allá de los cambios de nuevas instituciones, de nuevos servicios, hoy día se proteja a la niñez vulnerable. ¿Hemos logrado éxito en el 100%? No, todavía se siguen suscitando problemas, pero estamos encima de cada uno de los niños. Quiero decirle que nosotros hicimos el año pasado una auditoría social niño por niño, joven por joven, precisamente para poder tener claridad respecto a la situación de su situación de vulnerabilidad, para evitarla. Y estamos encima caso a caso. Cada vez que ocurre en algún centro algo, hay un protocolo de las cosas que hay que hacer. Protocolo que en la parte formal inicia sumario, denuncias al Ministerio Público, etcétera, con seguimiento y con preocupación de lo que ahí ocurre. Pero también hay una preocupación individual respecto de los casos que ocurren en el CRC Coronel. Yo doy testimonio de los directivos del Sename, de la región, cómo se preocupan de ir a visitarlos personalmente cuando están en el hospital, los acompañan, y hay una preocupación de la cual yo mismo, presidente, en un chat que tenemos con los directivos del Sename, estoy diariamente informado. Diariamente significa todos los días de la semana, los 24 horas, 7 días, porque estamos con la cabeza puesta en su situación. Pero respecto de este servicio, yo tengo la impresión, con todo respeto, senador, que no conoce el proyecto que se está trabajando. Hay un cambio radical del modelo de intervención. No estamos hablando de lo que se hace hoy día, estamos hablando de lo que se va a hacer y que requiere no solamente de una estructura nueva, sino que de gente que en parte va a tener que cambiar o se va a ampliar en su contratación, porque las especializaciones y la profesionalización, más el trato individual que trae consigo el nuevo modelo de intervención, suponemos que va a tener un resultado distinto. Hemos aprendido de las experiencias, estamos cambiándolas. Estamos tratando de hacer la transición ya, sin las normas. Pero este sistema, que es producto de nuestra experiencia y del conocimiento nacional que viene trabajando desde hace muchos años, creo yo, no tiene relación con lo que hoy día se está haciendo. Por lo tanto, decir que esto no resuelve nada, o es por desconocimiento de lo que se ha trabajado durante 2 años en esta comisión, o del proyecto, o simplemente porque se rechaza lo que aquí se está haciendo. Y a mí me gustaría saber cuáles son los fundamentos del rechazo del nuevo modelo, porque no basta de una plumada decir no me gusta. Y estamos al final del camino. Sí, hemos trabajado mucho, senador, mucho. Y esto es simplemente las adecuaciones administrativas para la transición, que esperamos den un resultado luego, lo antes posible. Por eso, mientras antes despachemos este proyecto, antes podremos tener este nuevo servicio en funcionamiento, que supone nuevos requisitos, nuevos recursos, nuevos sistemas administrativos. Además, cambios también en la ley de responsabilidad penal, que creo son cambios sustantivos que son muy importantes. Pero yo tendría mucho cuidado en juicios tan categóricos en situaciones que aquí hay un trabajo del gobierno, del Senado y de muchos para poder hacer posible este cambio. Gracias, muy bien, muchas gracias. Habiendo tenido la explicación ya respecto de el numeral 2 que se nos ha señalado, señor secretario, tomemos la votación. Bien. Señor presidente, pone en votación el numeral 2 que se le ha dado lectura. Senador Pérez. A favor. Senador Alaman. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo
Aprobado el numeral 2 del Bien. artículo segundo. Vamos al número 3. Sí. Bien. Número 3 dice así: determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije, del traspaso, del encasillamiento que se practique y de la iniciación de actividades del Servicio de Reinserción Social Juvenil. Igualmente, fijar la dotación máxima de personal de dicho servicio, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre estatuto administrativo. La referencia al artículo 10 del decreto con fuerza de ley número 29 de 2004 se refiere al límite del 20% de contratas. Esa es una referencia. Ahora, en este número, la iniciación de actividades del servicio queda determinado en el decreto con fuerza de ley que se dictará, que según este número dice determinar la iniciación de actividades del Servicio de Reinserción Social Juvenil. Para efectos de la historia de la ley, quizá preguntar al Ejecutivo cuándo es esa fecha aproximada que se ha estimado para dar luces sobre ese punto, señor presidente. Muy bien. Señor Ministro, ¿tenemos algún indicio de la fecha aproximada de la dictación de ese decreto? Está en funcionamiento, ¿verdad? ¿Cómo? El decreto que entra en funcionamiento. ¿Cómo no? No se sabe cuándo se va a tramitar, ¿no? Estamos en este primero o segundo. Primer trámite. No. Pensando en la cantidad de meses posteriores a la aprobación de la ley. ¿Qué están pensando? Va a depender precisamente de la gradualidad, presidente. En principio, una parte del personal va a ser necesario al tercer mes del año respectivo, previo a la caída, para operacionalizar todo lo que es la puesta en marcha general y lo que se refiere al proceso licitatorio. Luego, desde los 6 meses de cada caída gradual, va a ser necesario ya personal que... si recuerda, senador, el primer año de vacancia y luego vienen tres procesos graduales que comprenden zona norte, sur y centro. Y por ende, en el año previo a cada una de los inicios de vigencia en respectiva zona, va a tener una diferenciación gradual también según cuáles sean las funciones que vaya teniendo que asumir. En principio, yo le diría, presidente, entre el mes 3 y el mes 9 del año previo a la fase respectiva debería estar la planta total, en las 3 periodos correspondientes. ¿No hay un año de vacancia desde que se apruebe? Un año. Sí, senador, un año de vacancia, luego 12 meses, entre los 12 y los 24 meses el sistema parte desde Arica hasta La Serena, luego en el mes... En 3 años. 3 años. En el mes siguiente, desde el, si no me equivoco, Maule hacia el sur, y luego Valparaíso, Metropolitana y O sea, O'Higgins. desde que se promulga 4. Porque hay un año de vacancia. Bien, en votación entonces, el numeral... Número 3. Número 3, perdón. Sí. Senador Pérez. A favor. Senador Alamán. A favor. Senador Arboe. A favor. Aprobado por 3 votos a favor, ninguno negativo. El número 3. Bien, Vamos al número 4. El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones respecto del personal al que afecte. A. No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término del servicio, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios titulares de planta. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicio, salvo su consentimiento. Letra B. No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos provisionales de los funcionarios titulares de planta. Cualquier diferencia de remuneración deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado. C.
Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable por dicho reconocimiento. 5. Podrá disponer... Perdón, es el 5. Una sola observación, señor presidente, también para efectos de la historia de la ley. En el número 2, que ustedes ya aprobaron, se establece disponer sin solución de continuidad el traspaso de funcionarios titulares de planta y a contrata. En el número 4, en las letras que ustedes han leído, las garantías que se reconocen están establecidas solo para los funcionarios de planta. Esto es también una innovación en este proyecto. Quizás para efectos de la historia de la ley se podría registrar las razones de que está cambiando de criterio el Ejecutivo en relación con otro proyecto. No quedan los de contrata, sí. Bien. Ministro, o pasamos a la IPRES directo. Muy bien. Sí, muchas gracias. La verdad es que las normas de protección que están redactadas acá en el numeral 4 se establecen para los titulares de planta, atendido que conforme al estatuto administrativo ellos son los funcionarios que gozan de inamovilidad a sus cargos. Entonces es simplemente una norma técnica. Sí. Señor presidente, señores senadores, la Secretaría planteaba este punto porque es una innovación respecto de otros proyectos de ley que se reconocen aquí solo funcionarios de planta. Hay derechos que están garantizados por la Constitución, como son derechos previsionales. Entonces, tiene dudas la Secretaría de que si la amplitud del texto puede ser como está planteándose, para que no hayan objeciones después en esa materia. Sí, los derechos constitucionales se garantizan evidentemente en virtud de la Carta Fundamental y en consecuencia nosotros no vamos a innovar a ese respecto a través de estos numerales. Simplemente esta norma recoge desde el punto de vista más técnico lo que establece el Estatuto Administrativo, solamente por eso. En los otros proyectos se habla de funcionarios traspasados. Sí, pues estamos mirando aquí, hay otras normas de otros proyectos donde se han producido traspasos y se habla de funcionarios traspasados. No se hace la distinción entre funcionarios de planta y de contrata. Eso puede generar un impacto negativo, digamos, en aquellos que hoy día tienen su cargo de contrata, digamos. Entonces esa es la preocupación que se está planteando acá. Y que es una innovación que no estaba en otros proyectos de ley. Ustedes lo mantienen exactamente igual, veo. Sí, lo que pasa es que revisando el proyecto de ley, ya el numeral 2 establece que el traspaso del personal de titular de planta y a contrata se efectuará en la misma calidad jurídica y grado que tenía la fecha del traspaso. Ya lo asegura desde ese punto de vista. En consecuencia, como señalo, el numeral 4 simplemente lo que hace es apegarse a lo que establece el Estatuto Administrativo. Está muy bien, si lo que pasa es que entre el número 2 y la letra B del número 4 hay una contradicción, porque la letra B del número 4 habla de que no puede significar pérdida de empleo, disminución de remuneración ni modificación de derechos provisionales de los funcionarios titulares de planta, no de contrata. Entonces podría alguien decir, mire, ¿sabe qué? Se le traspasa la misma condición, pero después se le puede disminuir el sueldo o se le pueden disminuir los derechos provisionales. Y lo que no queremos es que eso ocurra. O sea, la pregunta es ¿por qué? Si el principio que ustedes están planteando en el numeral 2 incluye a los funcionarios de planta y de contrata, ¿por qué el numeral 4, que habla de un tema muy sensible como es la eventual disminución de remuneraciones o de derechos provisionales, no incluye a los funcionarios de contrata? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Sí, en referencia a eso, solamente lo establecimos en el numeral 4, en virtud lo establecieron en el Estatuto Administrativo, pero sin perjuicio de eso, ya la norma en su numeral 2 hace alusión a que el personal de planta y contrata va a ser traspasado en su misma calidad jurídica y grado, y en consecuencia sus remuneraciones no se van a poder ver afectadas. Es que si seguimos esa lógica, entonces nos ahorramos el 4. Lo eliminamos, lo votamos en contra, ¿le parece? Lo rechazamos, porque como está contenido el numeral 2, según su razonamiento, no tiene justificación el numeral 4. Lo hacemos por unanimidad, ¿le parece?
que yo creo que ahí justicia podría dar mayor argumento respecto a al No, pero esto es un tema estrictamente presupuestario, esto es un tema que no tiene que ver con el Ministerio. Es que en el numeral 2 usted me dice, mire, el traspaso de funciones de planta y de contrata se va a hacer en las mismas condiciones. Fantástico. Pero el numeral 4 me está diciendo que le asegura solo a los titulares de planta que no se les bajan remuneraciones ni se les afectan los derechos provisionales. Entonces yo puedo entender que a un funcionario usted lo traspasa en la misma condición, pero después más adelante le podría bajar las remuneraciones o limitar sus derechos provisionales, si es de contrata. Entonces, yo entiendo que ese no es el sentido. No, entonces, si no es el sentido, hay dos alternativas. O dejamos el número 2 y eliminamos el número 4, o en el número 4 incorporamos los trabajadores de contrata. ¿Se fija? Pero no dejarlos en la ley, hacer esta distinción puede significar, porque no pensemos en este Ejecutivo, puede pasar, y yo aspiro a que el próximo gobierno no sea igual, entonces puede ocurrir que el próximo Ejecutivo, claro, se le ocurra, digamos, y que se lo haga la mano que tiene aspiraciones, que se por eso yo estoy preguntando por los años. Yo sé. Entonces, ¿cuál es mi punto? Es que puede venir otro Ejecutivo, otra DIPRES, y decirme, ¿sabe lo que pasa? Que aquí quedó establecido, ustedes lo aprobaron, a los funcionarios de planta se les garantiza que no se les baja remuneraciones de derechos provisionales, pero lo de contrata no. Entonces, ¿qué le va a ocurrir? Como es tradición en este gobierno y en general en los gobiernos, este es un poquito más exagerado, pero la culpa es ¿de quién? Del Parlamento. ¿No es cierto? Entonces yo no quiero cargar con esa culpa, ese es mi punto. Quiero que las cosas se hagan bien. Secretario. Sí, hay una fórmula que se ha usado en otros proyectos de ley y que se habla de los funcionarios traspasados. Entonces ahí hay una concordancia plena entre lo que dice el número 2 y el número 4. Es la fórmula que se utiliza en otros proyectos. No crea dudas porque los traspasados están en el número 2 y se les garantizan a los traspasados, según lo que yo entiendo de lo que ha dicho el Ejecutivo, en Dirección de Presupuesto, que comprende a ambos. Entonces la fórmula sería cambiar la referencia a planta por traspasado. Y así se soluciona el problema, si esa es la lógica. Muy bien. Señor Ministro. Sí, yo encuentro que hay que esclarecer un poco mejor esta situación que usted levanta, presidente. La fórmula puede ser la que plantea el secretario de la Comisión y sugiero que lo dejemos pendiente para resolver y traer una fórmula clara que dé satisfacción a la inquietud. Para el lunes. Para el lunes. Solo implicaría, para que no hubiera problema, eliminar, por ejemplo, en la letra B del número 4, cambiar titulares de planta por funcionarios traspasados. Nada más. Sí, es una fórmula, lo vamos a estudiar y lo vamos a proponer. Perfecto. Para dejar cerrado el artículo segundo transitorio, le damos el numeral 5, que es de fácil despacho ese, y ahí terminamos la sesión. Sí. Número 5. Podrá disponer el traspaso en lo que corresponda de los bienes que determine desde el Servicio Nacional de Menores al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. ¿Se le parece? Perdón, ¿y ahí no correspondería también al Ministerio de Desarrollo Social? Porque van a haber bienes que van para lado y lado, es lo mismo que el personal. Es que dice podrá. Claro, sí. Está bien, pero dice podrá. Es que en el servicio de reinserción. ¿Dónde está eso? En el otro proyecto. En el otro proyecto. Claro. Eso es. Ya. ¿Si le parece entonces? Parece. Unánime, 3-0, senador Pérez, senador Adamar y senador Arboe. Muy bien, se ha cumplido el objeto de la sesión, vamos a levantarla. No obstante, informar a los señores senadores y a quienes nos acompañan hoy día y a todos los espectadores masivamente están viendo este canal de televisión hoy día, que el día lunes, a partir de las 4 de la tarde, tenemos la discusión de este proyecto de ley y esperamos hasta dotar el despacho. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Perdón, sí, señor ministro. Si no se alcanza el total despacho el día lunes, eso significaría que lo seguiríamos viendo el día martes. Lo seguiríamos viendo el día martes. Sí, gracias. Y yo, Eso tenemos que cambiar la tabla. Sí. Sí, pero después cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Después tenemos que hacer una...